la principal industria o farmacia que nos está vendiendo estas vacunas, que es Sinopharm, va a comenzar a cobrarnos todo lo que nos ha dado al crédito. Ahorita China, por ejemplo, es la que le está dando vacunas así al crédito. ¿Por qué? Porque todo el mundo le está comprando vacunas. Pfizer, por ejemplo, también es la segunda que está dando al crédito porque todo el mundo le está comprando vacunas. Pero ya, cuando llegue el momento de cobrar, como dice, ahí va a comenzar el problema. Y lamentablemente, chicos, este gobierno de Sagasti ha generado que el Perú se endeude más a lo que estaba el año pasado. Ese es el problema. Ahora vamos a ver quién nos gobierna. Ahí viene el problema, chicos. Por eso que de repente ustedes pueden ver a sus papás o a sus familiares, pues, un poco preocupados. ¿Por qué estamos preocupados los mayores? Estamos preocupados porque no sabemos quién nos va a gobernar, chicos. Y peor aún, si es una persona que ni siquiera sabe organizarse, ni siquiera sabe multiplicar o administrarse bien, pues el Perú de la quiebra va a pasar a una quiebra mucho mayor. Por eso que estamos preocupados. ¿Ya? Acá no se trata de llamar aspiraciones políticas ni fanatismo político. Acá se trata de saber quién es la persona que va a saber administrar las cosas y va a poder, pues, mejorar la situación económica. Acá olvídense de fanatismo, si son apristas, son acción populista, fujimori, olvídense de fanatismo político. Ahorita no existe el fanatismo político. Ahorita es necesario saber quién tiene la capacidad para poder administrar las cosas. Y eso, chicos, no es nada novedoso. ¿Eh? Siempre ha pasado en la historia del Perú de que colocaban a un presidente y este, en lugar de mejorar la situación, lo empeoraba. Bueno, por eso que estamos preocupados. Ahí no hay problema. Chicos, bueno, son cuestiones de política. Dios nos ayude. Ojalá que el próximo presidente, pues, o presidenta, no sabemos, haga las cosas mejor. ¿Ya? Muy bien. ¿En qué se gastó el dinero del guano? Muy bien. Como te decía, el dinero del guano se va a gastar en qué? Se va a gastar en incrementar y mantener a quién? A la burocracia civil, es decir, a los funcionarios públicos. Colócale ahí entre paréntesis, funcionarios públicos, ¿ya? Porque de repente algunos chicos se olvidan del término burocracia civil, colócale ahí funcionarios. Funcionarios, funcionarios públicos. ¿Ya? Entonces, chicos, ¿a dónde se va la plata del guano principalmente? ¿Al pago de quién? Al pago de los funcionarios, a la manutención de los funcionarios públicos o la burocracia civil. ¿Ya? ¿Qué más? Se van a incrementar, así como hay funcionarios públicos, también se van a incrementar, ¿qué cosa? Se van a incrementar cabildos, municipios en las provincias. ¿Por qué razón se van a incrementar cabildos o municipios en las provincias? Porque era necesario que cada provincia pueda administrarse económicamente. Para eso se van a incrementar los municipios. Recuerden pues que antes los municipios no eran tantos como los de ahora. Poco a poco los municipios van aumentando. ¿Por qué razón? Porque si aumenta la burocracia civil, es necesario que aumente también los municipios en las provincias. Se anulan los poderes locales reales. Los caciques, los antiguos representantes de los indígenas, los líderes de las comunidades indígenas, los gamenales o bandoleros, poco a poco van desapareciendo. Se anula este poder local real. ¿Ya? Estos puestos van a ser entregados ¿a quién? A los conservadores aliados del Congreso o los liberales opositores. Y poco a poco vamos a ver que se estaría denominando como la Pax Andina o la Paz Castillita. Ramón Castilla, chicos, aunque no lo crean, es llamado también como el presidente que mejoró la situación económica del Perú. ¿Por qué? Porque es Ramón Castilla quien vende el guano directamente ¿a quién? Directamente a Inglaterra. Es Ramón Castilla quien logra reestructurar la economía que estaba en crisis. ¿Se dan cuenta? Él es el reordenador económico del Perú. ¿Ya? Pero para eso eran necesarias ciertas reformas. Y las reformas que va a hacer Ramón Castilla justamente consisten en esto. Incrementar municipios, incremento en la burocracia civil, acabar con los antiguos títulos locales,
entregarle los puestos a miembros del Partido Conservador del Congreso o Liberal del Congreso. Y a eso se le va a conocer como la paz andina o la paz casillista, ¿no? Ahora, Ramón Castilla, por ejemplo, ¿qué es lo que va a hacer también? Vamos a ver. Vamos a borrar por aquí. Vamos por aquí. También se da, chicos, gastos militares. Durante todo el primer militarismo, chicos, el Estado va a malgastar el dinero. ¿En qué? Va a malgastar el dinero en herramientas y también en armas. ¿Ya? ¿Por qué razón el partido civil, a cambio, en los años 1870, van a chocar con los militares? Porque el partido civil se dio cuenta que el Estado más gastaba en armamento que en administrar su situación económica. El partido civil decide dejar de invertir en gastos militares. Solamente un 2%, un 4% se va a invertir en gastos militares, pero ya no se va a invertir tanto como antes. Y cuando la guerra del Pacífico, la guerra contra Chile acabe, chicos, ya eso va a generar que los militares prácticamente le echen la culpa a los civilistas por no haber invertido. ¿En qué? En el gasto militar. Bueno, entonces vamos a ver pues que el gasto militar también fue otra cosa más que generó el despilfarro del guante. Y otra cosa más, la construcción de ferrocarriles. Bueno, yo te había comentado, ¿no? Que durante todo este contexto de la prosperidad falaz, pues los presidentes van a ordenar o van a comprar, en este caso, ¿no? A estos ferrocarriles, ya que el ferrocarril en sí representa la modernidad. El pago de la deuda interna y la deuda externa. Bueno, chicos, recordemos que nosotros estábamos endeudados tanto externamente con Inglaterra, pero también internamente. ¿A quién le debíamos internamente? ¿Recuerdas? ¿A quién le debemos internamente? ¿Recuerdas o no? Chicos, recordemos que durante la independencia, los antiguos criollos, ¿ya? Eran aquellos que van a prestarle dinero al Estado, van a prestarle pues ciertos fondos, ¿ya? Tanto a San Martín como a Bolívar, y para ello le van a exigir a San Martín y a Bolívar la firma de unos vales. Con estos vales, algún momento, cuando el Perú se recupere económicamente después de la independencia, puedan recuperar su plata. Y justamente en la época del guano, estos criollos que habían pues prestado su capital a favor de la independencia, ahora están cobrando su plata. Pero el problema es que muchos criollos vivos, ¿qué van a hacer? Van a falsificar la firma de San Martín y Bolívar, chicos. Y como van a falsificar la firma de San Martín y Bolívar, eso va a generar justamente que también la plata del guano se despilfarre. Cerca de un 11% de la plata del guano se estaría despilfarrando en el pago de la deuda interna. ¿Ya? Y el pago de la deuda externa se estaría yendo entre un 8 o 9%. Ahora, pregunta, chicos. ¿Le pagamos toda la plata que le debíamos a Inglaterra durante este contexto? Pablo. No. No, no le pagamos, chicos. Es más, le debíamos más plata todavía. Y cuando se dio la guerra con España, peor todavía, le debíamos más plata todavía. ¿Te das cuenta? O sea, en lugar de pagar nuestra deuda, ya pagamos un puchito, pero seguimos endeudando. Es como, por ejemplo, el caso de la tienda, ¿no? A veces, pues tú vas a la tienda, le dices, no, señor, por favor, pues fíjame que después te pago, ¿no? Pero el problema es que te acostumbras, te acostumbras, te acostumbras, te acostumbras, hasta que ya llega pues una deuda tanto alta, entonces el señor te dice, oye, págame, pues no seas sinvergüenza, ¿no? Entonces tú le pagas, ¿ya? Pero después quieres seguir pidiéndole crédito, 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 y ahí viene el problema, pues el Perú supuestamente estaba pagando su deuda, pero en lugar de consolidar su deuda, siguió pidiendo más préstamos, más préstamos, más préstamos, y allí justamente el Perú seguía endeudándose más. En la guerra del Pacífico el Perú se endeudó más aún todavía. Y por eso que después de la guerra del Pacífico, después de la guerra contra Chile, nosotros entramos en una fuerte crisis, chicos. Exacto, así es.
Eso es lo que va a pasar, chicos. ¿No? El Perú no entiende hasta ahorita que si tú estás pidiendo un préstamo, pues tienes que pagar ese préstamo. Y si es mejor pagarlo a un corto plazo, porque si tú lo pagas a un largo plazo, pues los intereses obviamente van a seguir acumulándose. Es mejor pagarlo a un corto plazo que a un largo plazo. Hay gente que le gusta pagar pues sus cuentas en 2, 3, 4, hasta 12 cuotas. Claro, parece bacán, pero el problema es que si tú no pagas esa cuota, el interés te va a cobrar más. Es mejor pagarlo de frente, pagarlo en efectivo, que estar endeudándote por gusto. Pero el Perú, lamentablemente, que tiene a grandes especialistas en economía, pues sigue metiendo en las cuatro patas. Bueno, la manumisión de la esclavitud. Como te dije, en el segundo gobierno de Ramón Castilla, este había prometido liberar a los esclavos negros y además acabar con ¿qué? Acabar con el tributo indígena. ¿Ya? Y eso también va a generar que se malgaste la plata del guano. Bueno, entonces miren, ahí nos podemos dar cuenta todos los gastos que se están haciendo de la plata del guano. Pero yo tengo una pregunta. ¿Cuál fue el principal gasto el cual estaría yéndose los ingresos del guano? O sea, ¿en qué se gastó más la plata del guano? En mantener, Burocracia civil. mantener a la burocracia civil. No te olvides nunca, la plata del guano se va más que todo en mantener a la burocracia civil. En castellano, mantener a los funcionarios. En eso se va la plata del guano. Bueno, lo demás es un porcentaje mínimo, pero la plata se está yendo más que todo en la manutención de la burocracia civil. Muy bien, ¿qué otra cosa más? Veamos por aquí. Los empresarios. Chicos, también. Vamos a ver que se van a crear bancos, se van a crear ciertas propiedades que también van a generar, ¿qué cosa? Van a generar que también la plata del guano pueda irse a esos fondos. Tecnificación de las haciendas agrícolas. Recuerda que el Perú está dependiendo de una actividad feudal. Fundación de bancos privados. Estos bancos privados también van a utilizar un capital fuerte de plata del guano. Ampliación de sus propiedades, refinamiento de sus gustos y el elevado gastos, viviendas, lujos, grandes fastosas fiestas y entre otros. O sea que vamos a ver que los hacendados en sí, que son los acomodados, poco a poco también van a comenzar a despilfarrar la plata del guano. ¿Okay? Ahora, yo les hago una pregunta. Si el Perú tenía guano como fuente principal de ingresos, ¿por qué el Perú no se convirtió en un país potencia? Porque se supone que el Perú, al tener grandes ingresos, pues era necesario que se convirtiera en potencia. ¿Por qué razón, chicos, no se convirtió en potencia? Por la mala administración. La mala administración. Pero también, ¿sabes qué? Hay algo más importante incluso de la mala administración. ¿Por qué nosotros, chicos, hasta el día de hoy que hemos cumplido, vamos a cumplir ya este 28 de julio, 200 años de independencia, hasta ahora no somos un país potencia? ¿Sabes por qué? Porque lamentablemente, chicos, el Perú no conoce una educación capitalista. A pesar de que la gente tilda el capitalismo como lo peor de todo, a pesar que la gente diga que el capitalismo es la clase que abusa, el capitalismo es el sistema pues que se aprovecha de los obreros, ¿ya? El capitalismo, chicos, ¿ya? La educación capitalista hace que el país despierte en una industria. China, por ejemplo, que era un país mucho más atrasado que nosotros, si no hubiera realizado reformas, China no hubiera sido la potencia que hoy en día es. Y poco a poco ya está desplazando a Estados Unidos. Entonces, dense cuenta, chicos, que a pesar de lo que te digan los comunistas, a pesar de lo que te diga la gente de izquierda, el capitalismo es necesario. Porque si tú no eres capitalista y te vas a acostumbrar a depender a lo que te digan los demás, pues te vas a quedar ahí en la cola. No vas a avanzar. Y eso es lo que le pasa al Perú. El Perú no tiene una educación capitalista. ¿Cómo te das cuenta que el Perú no tiene una educación capitalista? Fácil.
La gente trabaja hasta un tiempo, cobra su cheque, cobra su sueldo. ¿Qué hace con su plata? Se lo despilfarra. Claro, ahorita pues por el tema de la pandemia pues es necesario, ¿no? La compra de alimentos, medicamentos, o de repente un familiar enfermo, el tema del oxígeno, ¿no? Pero imaginemos que no estamos en pandemia, ya estamos en la época de 2019, 2018. ¿Qué hacía la gente o qué hace la gente naturalmente? Cobra su sueldo y se lo gasta, pero no invierte, no guarda, ¿ya? No abre una cuenta de ahorros. Lo que recibe se lo gasta. Y ese es el problema. Si tú no ahorras, si tú no guardas, pues en algún momento esa plata te va a hacer falta. Y la gente que ha ahorrado su plata durante los últimos años, chicos, han sido aquellos que han comprado su galón de oxígeno. Han sido aquellos que han, como que dicen, sobresalido de esta crisis. Entonces, el Perú, lamentablemente, chicos, no tiene una educación capitalista. Es necesaria una educación capitalista. Tú nunca te dejes llevar lo que te digan los comunistas, que el capitalismo es lo peor, que el capitalismo te va a hacer que tú abuses del resto. Mentito. El capitalista invierte su plata, invierte su capital, invierte su tiempo, invierte su energía. Y por lo tanto, si el capitalista logra tener ingresos, pues obviamente es parte de su esfuerzo. ¿Te das cuenta? Esa gente que se llena la boca criticando al capitalismo son los primeros que están de rodillas ante el capitalismo. Son los primeros que están dependiendo de la tecnología del capitalismo. Son los primeros que quieren cobrar su sueldo en dólares. Bueno, es necesario, chicos, aprender parte de lo que es el negocio. Si tú desde pequeño, desde joven, aprendes lo que es un negocio, yo te apuesto que vas a ser muy exitoso. Y en cualquier momento crítico como ahora, vas a sobresalir, vas a emprender. El emprendimiento depende de una educación capitalista. Si tú aprendes lo que es la teoría del negocio y lo aplicas en la cancha, genial. Pero si solamente eres pura teoría, como PPK, como Hernando de Soto, pues no tiene sentido. La economía, chicos, no solamente es aprender teoría. La economía es aplicarlo en la cancha. Lo que aprendiste, aplícalo en la cancha. Eso es necesario. Bueno, ¿ya? Entonces, chicos, la verdadera razón por la cual el Perú, hasta el día de hoy, que va a cumplir 200 años de independencia, no se ha convertido en un país potencia, no ha despertado en la industria, es porque no tiene un conocimiento capitalista. Le falta. Otros países del mundo sí lo tienen. Hay niños, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos, chicos, aunque no lo crea, los niños ya desde muy pequeños aprenden lo que es un negocio. De repente en los dibujitos, tú vas a ver ahí, pues, a los niños que ponen ahí su puesto de limonada. De repente habrás visto en los dibujos que los niños ponen su puesto de limonada. Ya, ese puesto de limonada es un negocio. ¿Y por qué es un negocio? Porque ellos están tratando, pues, de sobresalir con todos los conocimientos que han aprendido. Estados Unidos, por ejemplo, ya tiene una tradición diferente al resto de América en no despilfarrar su dinero, sus ingresos en cosas innecesarias. Acá en el Perú, pues, lamentablemente sucede lo contrario. Hay muchas cosas que se malgastan innecesariamente, mientras que en Estados Unidos es al revés. En Estados Unidos se invierten las cosas. Alemania, por ejemplo, antiguamente en la Segunda Guerra Mundial, ya Alemania pues había despertado económicamente producto pues del fascismo nazi, con la venta del acero, los Wagen. Termina la Segunda Guerra Mundial, Alemania se parte en dos. La Alemania de Occidente despertó económicamente gracias al apoyo de Estados Unidos, pero la Alemania de Oriente cayó. ¿Por qué? Porque tras el enfoque del socialismo que había provocado la Unión Soviética, eso había generado pues de que poco a poco se atrase, porque solamente dependía de la Unión Soviética.
era un denominado país satélite. Y este es el problema. Chicos, ¿me escuchan? Chicos, discúlpenme, Sí, profesor. se me apagó la computadora. Mil disculpas, ¿ya? Entonces, como les decía, chicos, ahí viene el problema que había sucedido, ¿ya? Un momentito, ahorita se va a reiniciar mi computadora, no se preocupen, ¿ya? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más estaría pasando con los ingresos del WAN? Bueno, vamos a ver de que poco a poco la falta de una unidad económica va a generar de que poco a poco se dé a este problema. ¿Ya, chicos? Ahora, vamos a hablar acerca del primer gobierno de Ramón Castilla. Ya, ahorita se va a iniciar mi computadora, no se preocupen. Ramón Castilla, como te dije, ya, va a llegar a la presidencia a través de las elecciones, ¿ok? A partir del año 1845, ya, como te vuelvo a repetir, Ramón Castilla, después de haber derrotado al directorio de Vivanco, ya, se producen las elecciones y Ramón Castilla termina ganando el cargo. ¿Qué es lo que hace Ramón Castilla? En primer lugar, Ramón Castilla lo que hace es vender el guano que estaba en alquiler. Recuerda que Francisco Quirós fue aquel que había pues alquilado las islas guaneras de Chincha, pero el tema es de que el Perú necesitaba mejorar económicamente y era necesario justamente buscar un recurso que permita mejorar la situación económica. Castilla se da cuenta que Quirós está haciéndose rico gracias al alquiler y a la venta del guano de las islas guaneras. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Una persona puede hacerse rica con un recurso del Estado? ¿Se puede hacer rica con un recurso del Estado? Sí. Pero es legal que una persona, por ejemplo, ¿no? Supongamos que No. supongamos que tú estás en tu casa, tienes un pozo, ya, de agua, supongamos, ya. Pero de repente en el fondo del pozo del agua ves algo de color oscuro que brota y te das cuenta que esa sustancia es petróleo. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Bueno, ¿no? Comienza a vender ese petróleo. Pero legalmente, ¿esas personas deberían aprovecharse del petróleo que está en su casa? No. No. ¿Por qué no? Por una razón muy sencilla. Todos los recursos, chicos, que tenemos le pertenecen al Estado. A pesar que sea tu casa, le pertenece al Estado. ¿Qué es lo que hace el Estado con esta situación? Lo que hace es comprarte tu casa. Tú le puedes poner el precio que tú quieres, ¿ya? El Estado te compra tu casa. El Estado te compra tu casa y después que te compra tu casa, obviamente el Estado se encarga pues en extraer, en este caso, el petróleo, ¿ya? Pero tú no te puedes hacerte rico con recursos del Estado. No es legal. Entonces, ¿cómo es posible que Francisco Quirós se esté haciendo rico con un recurso que no le pertenece? Eso es lo que justamente van a criticarle a Quirós. Por esa razón es que Castilla anula el alquiler, ¿ya? El famoso contrato Quirós, y Castilla inicia la venta del guano. Primero lo inicia con los consignatarios nacionales, y estos consignatarios nacionales poco a poco van a comenzar pues a dirigir la venta del guano, ¿ya? Pero Castilla se da cuenta pues que en lugar de recibir líquido la plata del guano, se está yendo pues en comisiones. Y lamentablemente pues la comisión en sí beneficia a muchos, pero perjudica a otros. Por esta razón es que Castilla, ¿qué es lo que va a hacer? Castilla decide anular la consignación nacional e iniciar la consignación extranjera. Y esa consignación extranjera se va a caracterizar ¿en qué? Se va a caracterizar en este caso en la venta del guano a través del contrato GIPS. ¿Por qué se llama contrato GIPS? Porque justamente se estaría dándose una
una alianza, se estaría dándose pues como quien dice, ¿no? Un negocio con una hacienda, con una casa denominada la Casa Gibbs, ¿ya? Y esta Casa Gibbs está recibiendo justamente el guano, ¿ya? Y poco a poco va a ir pagando, pues, por lo del guano que está extrayéndose en Perú. ¿Ya, chicos? Eso es lo que estaría pasando, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿qué otra cosa más estaría sucediendo? Vamos a ver también, chicos, de que Ramón Castilla lo que busca también es recaudar y saber qué tanto por ciento de la plata está entrando en el Perú y qué tanto por ciento se está malgastando. Ramón Castilla lo que quiere en este caso es buscar una forma de cómo pues registrar esta plata que está ingresando y saliendo del guano. Para eso, Ramón Castilla, ¿qué estaría haciendo? Ramón Castilla estaría firmando y creando también el primer presupuesto público o el primer presupuesto nacional. Con este presupuesto público o presupuesto nacional, Ramón Castilla lo que está buscando principalmente es registrar la plata que está ingresando del guano y la plata que está saliendo del guano. Entonces, ese va a ser el detalle. Ramón Castilla logra registrar la plata que ingresa y la plata que sale del guano. Con el presupuesto público, presupuesto nacional, se registran los ingresos y los egresos del Estado. Se inicia también la ley de la consolidación pública. Y con esta ley de la consolidación pública, Ramón Castilla estaría pues buscando pagar la deuda externa que debíamos consolidarlo ya con Inglaterra y también pagar la deuda interna, ¿no? Deuda externa con Inglaterra y la deuda interna ¿con quién, chicos? ¿A quiénes debíamos internamente? A los criollos, ¿no? Los que nos habían prestado, pues, nuestros ingresos durante, bueno, nos habían prestado, pues, un fuerte capital durante el contexto de la independencia del Perú, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el problema de Castilla? Castilla se dio cuenta que para poder seguir exportando el guano era necesario una mano de obra adicional. Porque nosotros sabemos pues que el guano es un recurso, es el excremento de las aves que nadie quiere agarrar con sus manos, ¿no? ¿Tú te imaginas agarrar el excremento que se encuentra en las Islas Guaneras? Obviamente que no, señor. Te desmayas con el olor nada más. Entonces Castilla necesita, ¿qué cosa? Castilla necesita una mano de obra que pueda aumentar la producción del guano. Y es ahí donde los ministros, embajadores pues, de Castilla, le dijeron pues de que era necesario buscar una mano de obra que pueda aumentar la producción del guano. Y es ahí donde en Asia, en China específicamente, ya aparecen pues los famosos chinos culí. Esos chinos culí, ya, eran pues los chinos pobres, porque ojo, en China habían diferentes clases, chinos culí, chinos cantoneses, ¿ya? Chino mandarín, pero el chino culí era el chino misio, ¿ya? Producto de la miseria que habían sufrido, los chinos culí comenzaron a escaparse de China, ya que al rebelarse en contra del emperador, pues el emperador manda a perseguirlos, ¿ya? A capturarlos por la denominada revolución de Taiping, y eso va a generar de que los chinos culí huyan de esa zona. Y justamente los ministros se van a enterar que los chinos culí están escapándose del emperador. Y es ahí donde los ministros de Castilla pues invitan a los chinos culí a que vinieran al Perú. Le dicen, no, pero ven con toda tu familia, ¿no? Vamos a un lugar donde vas a tener la oportunidad de tener ingresos, le dicen. Ven con toda tu familia. Los chinos culí, como necesitaban pues ingresos, porque estaban en la miseria, los chinos culí aceptan. Pero ¿cuál es el problema? El problema es de que los chinos culí, cuando lleguen al Perú, van a ser esclavizados. Y como van a ser esclavizados, es ahí donde justamente viene ese problema. Los chinos culí, entonces, por su falta, en este caso, de incredulidad, ¿ya?
los chinos culí van a ser aprovechados como mano de obra. Y eso pues va a generar de que ahora los chinos culí sean los encargados de sacar pues este fertilizante de las islas guaneras y también trabajar en las haciendas. Ahora, ¿por qué los chinos culí también trabajan en las haciendas? Porque recuerda que en la independencia del Perú, con la ley de vientres libres, pues los yanaconas, los esclavos, están siendo liberados. Pero aquellos que habían nacido pues después del 28 de julio. ¿Ya? Ramón Castilla, peor todavía, cuando hace la manutención de la esclavitud negra, peor aún todavía, no había más mano de obra y se va a necesitar que vengan más chinos culí para que sigan trabajando en las haciendas. ¿Ya? Ese va a ser el problema. ¿Ya? Muy bien. Ahora, Ramón Castilla se da cuenta de que para seguir exportando el guano era necesario pues construir los denominados ferrocarriles. Y es ahí donde Ramón Castilla estaría pues mandando a construir el ferrocarril Lima-Callao. Con este ferrocarril Lima-Callao, Ramón Castilla pues ordena, ¿qué cosa? Ordena de que el guano sea transportado hacia los puertos, sobre todo al puerto del Callao. Y al ser exportado al puerto del Callao, Ramón Castilla pues estaría iniciando, ¿qué cosa? Estaría iniciando la venta directa del guano. ¿Ya? Muy bien. Ahora, Ramón Castilla también poco a poco estaría buscando pues implementar nuevas reformas económicas, políticas, que puedan mejorar la situación del Estado. ¿Ya? Y en este gobierno de Ramón Castilla, pues también fue necesario la compra de ciertas herramientas para continuar con la explotación del guano. Incluso, pues, el Perú en esta época, como tenía grandes ingresos, comenzó pues a tener la mala dicha de competir con otros países que estaban en pleno desarrollo. El Perú principalmente estaría compitiendo contra Chile, ya que se dieron cuenta que los chilenos pues en sí también estaban en pleno desarrollo económico, y es ahí donde justamente aparece la famosa frase: si Chile compra un barco, el Perú compra dos. Y curiosamente el Perú, chicos, compró el primer barco a vapor llamado el Rímac, y ese barco a vapor llamado el Rímac estaría siendo pues una de las armas que estaría utilizando el Perú durante la Guerra del Pacífico, inclusive. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que había pasado. Chicos, bien. ¿Qué otra cosa más? Vamos a ver de que también durante el primer gobierno de Ramón Castilla, poco a poco se va a tratar pues de buscar, ¿no?, más funcionarios que puedan seguir, ¿no?, explotando el guano. Chicos, muy bien. Mr. Edith, ¿me escucha? Mr. Edith, estoy en sala de espera. ¿Me podría aceptar, por favor, para poder continuar? Ok, mis gracias. Un momentito. Aguilar, ¿qué me dice Aguilar? Ya no se preocupe. Sí, ya lo estoy viendo. Ya, hasta luego. Primer gobierno de Ramón Castilla. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Bien, como te decía entonces, Ramón Castilla estaría llegando a la presidencia a partir del año 1845 con la denominada Revolución Castillista, que fue la lucha contra el directorio de ¿qué? La lucha contra el directorio de Vivanco. ¿Ok? Recuerda que Ramón Castilla le pone fin a la anarquía militar que se había dado durante este contexto tras la muerte de Gamarra, ¿ya? Poco a poco Ramón Castilla, pues en sí, estaría mejorando la situación económica del Perú a través de la venta del guano, ¿ya?
Ramón Castilla también te había comentado que establece la denominada paz andina o paz castillista tras estar estableciendo la estabilidad política, económica y finalizar la anarquía militar que se había originado anteriormente. Poco a poco se da la ley de la consolidación pública, donde se busca pues pagar la deuda externa y la deuda interna, ¿ya? En el plano económico, Ramón Castilla, ¿qué es lo que hace? Ramón Castilla lo que hace es firmar el contrato GITS. Con este contrato GITS, recuerda, Ramón Castilla está vendiendo el guano a través de la consignación extranjera, ¿ya? Poco a poco se maneja el comercio del guano a todo el mundo, a excepción de Estados Unidos y Francia, ¿ya? Se inicia la inmigración china con la mano de obra barata, como te dije, ¿no? Los chinos pulis fueron traídos para ser los principales extractores del guano, ¿ya? Gracias a la mano de obra china, poco a poco se estaría dándose pues este proyecto de la extracción del guano, ¿ya? Vamos a ver que también estaría dando el tercer debate, donde se buscaba pues, ¿no? Si los indígenas podrían ser capaces, ¿ya? De poder, ¿no? Tener una poder tener un derecho hacia el sufragio, poder tener una atribución al sufragio, ¿ya? Se buscaba principalmente si los indígenas probablemente podrían tener una inclusión al derecho al voto, ¿ya? Se discuten diferentes temas también como el tipo de matrimonio. El bando conservador, representado por Bartolomé Herrera, desde el Comitorio de San Carlos, establece pues la soberanía de la inteligencia, donde solamente la población analfabeta ya podría ser manipulable. Y claro, obviamente, ¿no? Los analfabetos, pues para los conservadores les conviene, porque ellos van a ser manipulados por ellos y van a poder pues acatar con todo lo que les ordenen los conservadores. Pero además ellos dicen de que los conservadores, ¿no? Mencionan de que estos analfabetas no pueden tener derecho al voto porque fácilmente el otro bando también va a poder manipularlos. Entonces los conservadores se niegan a que los indígenas pudieran tener el derecho al voto, ¿ya? Los liberales, representados por los hermanos Gálvez y Benito Lazo, ¿qué es lo que dicen? Ellos defienden la soberanía popular y dicen que debería haber una igualdad entre la ley, defendiendo la participación ciudadana de los analfabetos, ¿ya? Y además rechazaban la reelección inmediata de Castilla. Entonces Ramón Castilla, pues, no puede ser reelegido inmediatamente. Para eso Ramón Castilla, al finalizar su gobierno, ya propuso pues a José Rufino Echenique como su sucesor. Y es ahí donde José Rufino Echenique terminaría siendo presidente a partir del año 1851. Ahora, durante el gobierno de José Rufino Echenique, chicos, van a suceder muchas cosas. Por ejemplo, el Perú se dio cuenta que era más fácil llevar el guano desde las cuencas del Atlántico hacia Europa que darle la vuelta pues al Pacífico, llegar a Centroamérica y así ingresar al Atlántico. Para eso justamente estarían llegando inmigrantes alemanes y se van a centrar pues en la zona de la Amazonía, en la zona de Posuso. Y en esa zona estarían comenzando pues a colocar lugares para la exportación del guano hacia Europa directamente. Pero el Perú necesitaba una libertad de acceso hacia el Amazonas. Y para eso justamente el Perú estaría firmando posteriormente el tratado Herrera de Aponte Ribeiro, donde se le exigía pues, a Brasil que le diera un acceso libre al Perú en el Amazonas a cambio que el Perú entregara pues un territorio triangular hacia Brasil. ¿Ya? Pero el problema es que el Perú perdió territorio, pero ganó un acceso libre al Amazonas. Y eso es lo que va a suceder, ¿ya? Pero como te dije, en el gobierno de Echenique, pues, se estaría dando este problema, ¿no? ¿Y cuál va a ser ese problema? Ese problema justamente va a ser en el cual se estaría dando el escándalo de la consolidación, donde poco a poco la gente se dio cuenta de que los burócratas sacaban más comisión adicionalmente de sus sueldos, ¿ya?
En el plano internacional, Ramón Castilla promueve la realización del primer Congreso Americano, donde se busca la defensa en el caso de una intervención extranjera. Recuerda pues que en Europa durante estos años, ya el imperialismo colonial, los países que habían exportado en la segunda revolución industrial, tienen pues miras hacia una nueva invasión, hacia una nueva colonización en América. Para eso Ramón Castilla y muchos miembros de América promovieron este Congreso americano para evitar la intromisión de países extranjeros, ¿no? ¿Te acuerdas cómo se llamó esa doctrina que buscaba la no intervención de los países europeos, sobre todo de la Santa Alianza, durante el primer periodo del siglo XIX? ¿Cómo se llamó esa doctrina? ¿Te acuerdas? Que iba en contra de la Santa Alianza. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas o no? La doctrina Monroe, ¿cierto? La doctrina Monroe fue aquella que había establecido la no intervención de la Santa Alianza sobre los países americanos. Pero vamos a ver que a pesar de eso, los países europeos aún continuaban con su mira de poseer nuevamente colonias en América. Por esa razón es que poco a poco ya se estaría pues formándose este Congreso americano para que no haya una intervención extranjera que pueda pues, como quien dice, no violentar la soberanía popular. ¿Ya? Así es. También vamos a ver que el Perú realiza la apertura de embajadas y consulados en el exterior. Se va organizando mejormente internacionalmente. A nivel público, se estarían construyendo diferentes obras como el ferrocarril Lima-Callao, ¿no? Que va a permitir pues llevar el cargamento del guano hacia los puertos, adquirir el primer telégrafo, uno de los grandes inventos en la primera revolución industrial, comprar el barco a vapor de guerra, el RIMA, que va a ser utilizado pues en la guerra del Pacífico, como te decía, ¿no? ¿Ya? Pero vamos a ver que poco a poco pues el Perú estaría entrando en una nueva época, estaría entrando en una época de auge que poco a poco va a despilfarrarse en esta burocracia estatal. ¿Ya? Entonces, ¿qué te parece si vamos resolviendo ya la dirigida para que pasen al temático? ¿Ya? A ver, vamos a ver por aquí. La número 1, ¿cuál sería? Marquemos la clave, ¿ya chicos? A ver, la número 1 dice, en la República Peruana del siglo XIX, una consecuencia económica de la explotación del guano fue, consecuencia económica de la explotación del guano, ¿cuál sería? ¿En qué se va a malgastar? Principalmente la plata del guano. ¿En obras? En obras públicas, ¿verdad? Muy bien. Expansión del gasto en obras públicas. Ajá. Siguiente, 2. Desde mediados de la década de 1850, los volúmenes de las exportaciones peruanas subieron vertiginosamente debido a ¿qué? Debido a La B. Comercialización del guano. comercialización del guano. Claro. Siguiente, los interesados en la inmigración asiática al Perú en el siglo XIX fueron los... O sea, ¿quiénes fueron aquellos que van a traer a los chinos pulín? Comerciantes. La C. Los consignatarios. Los Comentarios. La D. los consignatarios. Ellos son los interesados. Claro, pero ¿quiénes son los consignatarios? Son los encargados de la venta del guano. Pero para ello era necesaria una mano de obra. ¿Sí? Muy bien. Siguiente, dice, los ingresos generados por la riqueza del guano de las islas fueron destinados principalmente a... Ya chicos, La E. Y mantener la burocracia. civil. la E, ¿verdad? Mantener la burocracia civil. ¿No? Eso ya lo vimos hace un rato. La ley de consolidación promulgada por el gobierno de Ramón Castilla significó fundamentalmente, ¿qué cosa buscaba la ley de consolidación? El pago de la deuda interna. Interna. El pago de la deuda interna. Bien, sigamos. Número 6. Una medida correspondiente al primer gobierno de Ramón Castilla fue, tiene que ver con el primer gobierno de Ramón Castilla, dice. La E, ¿verdad? Inicio del sistema de consignaciones del guano. Muy bien, listo, sigamos. Borramos esto.
Ya, a ver, dice, la 7. Dice, contratos de explotación y comercialización del guano con empresarios particulares donde el Estado asignó un porcentaje. Ya, ¿cuál sería? Consignaciones. Consignaciones. ¿Ah? Muy bien. Siguiente. Característica del periodo republicano denominado prosperidad falaz. Una característica de la prosperidad falaz, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que va a aumentar? La burocracia Estatal. Estatal. ¿no? Estatal. Bien, así es. Siguiente. El primer presupuesto de la República fue elaborado durante el gobierno de... ¿Quién elaboró el primer presupuesto de la República? Castilla, ¿verdad? Sí, ya. La D. Que mató a su tía. Y finalmente encontramos a... Dice, son algunas obras del primer gobierno de Ramón Castilla. A ver, la primera es correcta o incorrecta. Correcta, ¿verdad? Instrucción pública, no, eso es en el civilismo. Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, abolición de la esclavitud, no, eso es en el segundo gobierno. Primer barco a vapor, sí. ¿Ya? Y Colegio Guadalupe también. ¿Ya? Entonces La sería B. La A. 1, 1, 3 y 4. 1, La 3 B. y 4. La B. B. 1, 3 y 4. ¿Ya? Muy bien. La esclavitud, ojo, la abolición de la esclavitud es en el segundo gobierno. ¿Ya? Por si acaso, no se vayan a confundir. Dice primer gobierno. Ya está, chicos. Listo, muchachos. Entonces, nos quedamos hasta aquí. Pasamos directamente al temático. Ingresen al temático, por favor, chicos. Todos ingresen al temático. ¿Sí?